interesa el cambio climático, pero no sabes qué alternativa utilizar para mitigarlo? ¿Escuchaste los términos como cambio climático o calentamiento global, pero todavía no terminas de entender bien las diferencias? En nuestras vidas diarias, todos generamos emisiones de gases de efecto invernadero, que se van acumulando en la atmósfera y en conjunto forman el fenómeno que conocemos como calentamiento global. Sin embargo, existen diferentes actividades o alternativas que pueden generar menores emisiones, y estas son las que marcan la diferencia. Te invitamos a escuchar nuestra charla donde abarcamos estos temas de manera práctica y clara, y así poder unirnos contra el cambio climático junto a BEMO. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos por haberse conectado hoy. Esta va a ser una primera sesión de varias que vamos a hacer desde el equipo de ESG para tratar distintos temas sobre cambio climático, emisiones, segunda vida de baterías, etcétera. Diversos tópicos que venimos trabajando desde el equipo hace tiempo ya, y la idea un poco es poder transmitir este know-how que venimos adquiriendo a toda la compañía para que esto tenga un efecto multiplicador. A su vez, ustedes lo puedan transmitir, aprendan sobre esto, se lo puedan transmitir a stakeholders, a clientes, etcétera. Y bueno, entender un poco más de la misión de la compañía, de la misión de BEMO, en términos de cambio climático, qué es lo que estamos haciendo, desde un punto de vista más técnico, ¿por qué no también? Así que en el módulo de hoy vamos a hablar de cambio climático, Acuerdo de París e inventarios de GEI. Pero como les mencionaba, esta va a ser la primera sesión de inicialmente 3 que planificamos. La segunda vamos a hablar de economía circular orientada a baterías de litio para vehículos eléctricos. Y el tercer módulo va a ser de contaminación y calidad del aire, ¿sí? Un problema que tenemos muy presente en todo la TAM. Así que ahí Luca me va a estar apoyando en la segunda mitad del módulo de hoy. Pueden ir dejando preguntas al chat, también abierto a que abran el micrófono y consulten, ningún problema. Vamos a estar haciendo algunas preguntas, así que pedimos atención. Y comenzamos entonces. Vamos a empezar hablando de qué es el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de GEI, y el calentamiento global. Entonces, por ahí los que no conocen qué es un gas de efecto invernadero, básicamente un gas de efecto invernadero es un gas que está presente en la atmósfera y tiene la capacidad de absorber y emitir calor en forma de radiación, ¿sí? Y de ahí parte un poco el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Lo que podemos ver en el gráfico, ¿sí? Es, por un lado, en color violeta, la temperatura media atmosférica desde 1800 en adelante hasta el día de hoy, y en color más oscuro se ve la concentración de justamente estos gases de efecto invernadero año a año desde etapas preindustriales hasta hoy. ¿Y qué es lo que viene ocurriendo? A medida que la actividad humana se viene intensificando, ¿sí? Año a año, tenemos más industrias, explotamos más minerales, etcétera, lo que viene ocurriendo es que se emiten más gases de efecto invernadero año a año, ¿sí? Y eso es lo que provoca, ¿sí? Y se ve acompañado por el aumento de temperatura media atmosférica. Y el aumento de temperatura media atmosférica provoca lo que todos conocemos, ¿sí? Derretimiento de hielo en los polos, y está muy relacionado con, en definitiva, el cambio climático. Entonces, básicamente lo que nos llevamos de esto es toda actividad humana, ¿sí? Emite gases de efecto invernadero. Cualquier cosa que nosotros, con cualquier cosa que nosotros hagamos estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Eso hace que aumente, ¿sí? La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto aumente la temperatura media atmosférica año a año y veamos todas las consecuencias que eso conlleva. Hay muchos grupos o gente que, alega que esto es algo cíclico, ¿sí? Que pasó en la Tierra o viene pasando en la Tierra hace miles de años, esto del calentamiento de la atmósfera,
enfriamiento. Pero bueno, se probó, ¿sí?, que esto no es cierto porque a través de ciertas mediciones que se hicieron de gases y sustancias contenidas en hielo, ¿sí?, en bloques de hielo antárticos y de los polos, se comprobó que las concentraciones actuales son muchísimo más elevadas a las que teníamos incluso en los máximos durante esos ciclos, ¿sí? Entonces, tenemos que llevar a cabo acciones para paulatinamente reducir estas emisiones, que vamos a ir hablando más de eso. Ahora, vamos a hablar un poco más de cómo se genera, ¿sí?, ese aumento de temperatura que básicamente llamamos efecto invernadero. El efecto invernadero es natural, ¿sí?, y es un efecto que es necesario para que se dé la vida en la Tierra y para que nosotros hoy estemos acá. Básicamente consiste en que la luz del Sol llega a la Tierra, ¿sí?, una parte de la energía es reflejada y otra es irradiada por esos gases de efecto invernadero que les comentaba anteriormente, otra vez en forma de calor, y bueno, una parte queda retenida en la Tierra y otra parte se va hacia el espacio. El problema, de nuevo, es que a medida que vamos aumentando la concentración de esos gases de efecto invernadero, la temperatura, el calor que esos gases irradian es cada vez mayor y bueno, va aumentando la temperatura media atmosférica, ¿sí? Y ahí está el inconveniente. Pero bueno, lo que queremos que quede claro acá es que el efecto invernadero es algo que se da naturalmente, es necesario para la vida, pero si la concentración de los gases de efecto invernadero aumenta de forma desmedida, que es lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo últimamente, tiene consecuencias e impactos muy graves para el medio ambiente. Entonces ahora, ahí Luca en el chat me va a ayudar compartiendo un link a un Menti, y vamos a hablar de qué medidas, vamos a ver qué medidas conocemos que podamos llevar a cabo en nuestro día a día para concientizar y empezar a revertir la tendencia, ¿sí? Entonces, ahí me comentan si pueden acceder al Menti. Sí, genial, Marta. Buenísimo. A ver, voy a compartir el Menti mientras tanto. Ahí vamos. Buenísimo, ahí vamos. Viajar en bicicleta, bueno, esa es una de las que más me gusta a mí y yo practico mucho. Vengo en bici a la oficina, ¿sí? Uso del transporte público también es muy bueno. Cuando nosotros compartimos el transporte público con otras personas, estamos dividiendo la huella de carbono total entre todos los pasajeros, ¿sí?, que usan ese mismo vehículo. Bien, muchísimas respuestas, me encanta. Reciclaje también, reutilización, separar la basura, perfecto. Energías renovables, uso de vehículos eléctricos, perfecto, como iniciativa de reducción de emisiones en transporte. Excelente. Disminuir emisiones, bien. Plantar propia comida. Excelente. Bueno, veo mucho alrededor de la separación de residuos. Separación de residuos y envases, súper importante, ¿sí? Botellas reutilizables, excelente. Bueno, muy importante con el tema de residuos, los que tengan la chance de poder hacer composta, dimos varias capacitaciones de composta para los residuos orgánicos, cáscaras de fruta, etcétera. Eso también ayuda mucho y ayuda mucho a concientizar. Bueno, bárbaro, venimos muy bien. Excelente. Bien, vamos a seguir con la presentación. ¿Alguna consulta, duda hasta acá?
Todo bien Bien, hasta ahorita. excelente, muchas gracias. Seguimos entonces. Bien, y en este sentido se empezaron a pensar, ¿sí?, distintas alternativas para ir reduciendo esas emisiones, ¿sí?, viendo el problema y el impacto que tenía la emisión de gases de GI, y se empezó a pensar en esto que conocemos como cero neto, ¿sí? Y particularmente, vamos a hablar un poquito más adelante del Acuerdo de París y las metas que se pusieron, pero ¿qué es el cero neto? Cuando nosotros hablamos de cero neto, hablamos de llevar las emisiones globales de gases de efecto invernadero a cero, ¿sí? Como ya mencionamos, dijimos que hay muchas actividades, o la gran mayoría están asociadas o tienen asociada su huella de carbono, su emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, es muy difícil alcanzar un valor final global de cero emisiones. Pero lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, cómo ir reduciéndolas año a año hasta que lleguemos al punto en que no podamos reducir más esas emisiones, y es ahí donde ese remanente que queda producto de nuestras actividades para llegar a cero lo podamos compensar, ¿sí?, con ciertas iniciativas de reducción de emisiones, ¿sí?, como por ejemplo pueden ser proyectos de reforestación o tecnologías de captura de CO2 que nos permitan, en definitiva, como sociedad, poder lograr ese cero neto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cero neto es lograr que el balance final de emisiones, ¿sí?, entre lo emitido y lo evitado y lo absorbido sea cero. Entonces, bueno, se empezó a hablar de esto y se puso como meta global, a través del Acuerdo de París, llegar a 2050 por un cero neto. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que lograríamos con esto es que el aumento de temperatura global respecto a épocas preindustriales, ¿sí?, estamos hablando, como vimos anteriormente, de 1800 aproximadamente, de esta forma lograríamos que el aumento de temperatura media global atmosférica no supere los 2 grados. Idealmente, ¿sí?, deberíamos llegar a 1,5 grados, pero bueno, 2 grados también, acorde a estudios de la comunidad científica, estaría ok. ¿Y por qué son estos 2 grados? Bueno, estos mismos estudios demuestran que a partir de 2 grados, ¿sí?, ya vamos a consecuencias generadas por el cambio climático que son irreversibles, ¿sí? Todavía estamos a tiempo de revertir ciertos impactos. Entonces es por eso que se habla de 2 grados. Y lo que vemos en el gráfico básicamente son distintos escenarios. Vemos en color celeste un escenario súper optimista, ¿sí?, en donde a través de la implementación de ciertas políticas estaríamos llegando como planeta al cero neto a 2050. Y vemos también un escenario que es el actual, con las políticas y acciones implementadas actualmente, que es el peor escenario, que bueno, a 2050 no solo que no reducimos, sino que estaríamos aumentando emisiones, y ese incremento en la temperatura media global iría bastante más allá de los 2 grados, ¿sí? Entonces es por eso que hablamos de cero neto y tenemos que empezar a tomar ciertas acciones para poder reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y es la misma comunidad científica, ¿sí?, el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, que divide los impactos en sistemas humanos y en el ecosistema. Y básicamente lo que se puede ver en esta tabla es que para los sistemas humanos, como por ejemplo salud y bienestar, todos los impactos, por un lado, todos los cambios generados hasta el momento están en gran parte o en gran medida asociados al cambio climático, ¿sí?, y son todos adversos, ¿sí? Pero son estos mismos estudios y análisis los que también, por otro lado y de forma muy positiva, demuestran que todavía estamos a tiempo de mitigar los peores efectos. Entonces acá es donde decimos, ok, ahora no venimos bien, pero estamos a tiempo de tomar acciones para poder mitigar los efectos. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros y donde entra Vemo con su misión. Bien, y yendo a qué estamos haciendo para mitigarlo, bueno, es a partir de forma más clara
hubo distintos tratados y acuerdos anteriores, pero el último fue el Acuerdo de París en el año 2016, que aclaramos que es un tratado internacional que es legalmente vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas partes que adhieren al Acuerdo de París tienen la obligación de generar contribuciones determinadas a nivel nacional y demostrar cada 5 años acciones que vayan alineadas a esas contribuciones, ¿sí?, al cambio, para mitigar el cambio climático, y las acciones que estén tomando en relación a ellas. Y como objetivos principales, bueno, tenemos la reducción de los gases de efecto invernadero, que es esto que venimos hablando, y también, ¿sí?, el Acuerdo de París ofrece de alguna forma un marco para que los países en desarrollo, los países desarrollados, los países desarrollados puedan financiar a los países en desarrollo para que tomen acciones para mitigar el cambio climático, ¿no?, y mejorar la capacidad de adaptación. Y en ese sentido es que, bueno, acá tenemos las contribuciones determinadas a nivel nacional, particularmente para México, que es donde operamos nosotros. Y bueno, tenemos distintos ejes, ¿sí? Reducción de emisiones a 2030, adaptación al cambio climático, energía y transporte y otros aspectos, ¿sí? Particularmente en lo que respecta a emisiones, ¿sí? Por un lado tenemos los gases de efecto invernadero, que a 2030 México se propuso una reducción del total, ¿sí?, a nivel país de 22%, ¿sí?, de 2016, respecto a 2016, y reducción de emisiones de carbono negro de 51%, que el carbono negro es un producto de la combustión incompleta, ¿sí?, de combustibles fósiles, ¿sí?, ya sea gasolina, diésel, biocombustibles, etcétera, y está muy relacionado a lo que conocemos como hollín, ¿sí? Y bueno, básicamente forma parte de ese grupo de partículas, ¿sí? Luego, en adaptación al cambio climático, se propuso una reducción de vulnerabilidad en los sectores de agua, salud y ecosistemas, y aumentar la resiliencia de las comunidades que se ven más afectadas por el cambio climático. Sabemos que hay ciertas regiones a nivel global que sufren, y a nivel país, que sufren mucho más los efectos del cambio climático, entonces es poder aumentar su resiliencia. En lo que respecta a energía y transporte, es aumentar a 35% el share, ¿sí?, o la proporción de energías limpias del total de la matriz a 2024. Ahora vamos a hablar un poquito más en concreto de esto. Mejorar la eficiencia energética y la promoción de este tipo de tecnologías, y otros aspectos más relacionados a la conservación y restauración de ecosistemas y la integración de género en los derechos humanos y políticas ambientales y climáticas, ¿sí? Como podemos ver, estas contribuciones son súper importantes, súper relevantes, pero también súper genéricas, y tenemos que hacer en cada caso un análisis mucho más detallado para ver qué acciones concretas se están llevando a cabo para alcanzar esos objetivos que se proponen los países, ¿sí? Entonces, en este sentido, muchos de los países, y México también, adoptó esto de forma bastante temprana. Cuando nació el protocolo de Kioto, promulgó la Ley General de Cambio Climático, ¿sí?, que nació en 2012, pero luego de adherir al Acuerdo de París en 2016 sufrió una modificación y que se terminó de promulgar en 2018. Y básicamente establece un marco para enfrentar el cambio climático entre todos los niveles de gobierno, ¿sí?, ya sea federal, estatal y municipal. Y respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, bajo esta ley se definen lo que se llaman sujetos obligados, ¿sí?, que son aquellos entes, ¿sí?, o compañías que están dentro de los sectores energía, industria, transporte, residuos, comercios y servicios, que año a año emiten más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿sí?, en términos de gases de efecto invernadero. Ya vamos a hablar de lo que son los alcances, pero sería entre alcances 1 y 2 de su inventario de gases de efecto invernadero. O sea, quien emita más de 25.000 toneladas, ¿sí?, año a año, entre alcances 1 y 2, tiene que reportar al gobierno de México su inventario de gases de efecto invernadero. Para que tengan un orden de magnitud,
hoy vemos aproximadamente el año pasado estuvo en 18.000, 19.000 toneladas entre alcances 1 y 2, y a la fecha estamos en 17.000 toneladas, ¿sí? Para lo que es periodo 2024. ¿Sí? Y por otro lado, además de los sujetos obligados, en esta ley se establece lo que es el sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero de México, que es aplicable a todos aquellos entes o privados que emitan más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Nosotros aún estamos lejos. De todas formas, este sistema de comercio de emisiones está en una etapa que es una prueba piloto, pero básicamente consiste en que el gobierno otorga a ciertas compañías, las que son más emisoras, una determinada cantidad de derechos de emisión, ¿sí? Y a fin de año, cuando las compañías reportan sus inventarios de GI, si estuvieron por debajo de esa cantidad de derechos de emisión y les sobraron derechos de emisión, pueden vender esos derechos de emisión a otras compañías que estén por encima de la cantidad de derechos de emisión que tenían inicialmente o del tope para un determinado sector, si es ese el tipo de sistema. También se pueden definir topes por sector. Ejemplo, el sector transporte no debe emitir más de X cantidad o gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año, ¿sí? Si vamos particularmente a lo que fue la generación de energía o al mix de generación de energía eléctrica en México en 2023, los datos consolidados muestran que solo un 25% de la generación provino de fuentes renovables, ¿sí? Recuerden que la meta a 2024 era de 35%, ¿sí? Todavía no tenemos datos consolidados para 2024, pero en principio estaríamos un poco alejados, ¿sí? De ese objetivo. ¿Y cómo fue esta composición? Bueno, básicamente un porcentaje dentro de las energías más emisoras, bueno, de combustibles fósiles bastante elevado, 75%, entre los que podemos encontrar carbón, gas natural y otros combustibles fósiles, como por ejemplo puede ser el combustóleo o lo que conocemos también acá como fuel oil, ¿sí? Y el 25% restante de las energías renovables o cero emisiones están compuestas por un porcentaje de energía nuclear, ¿sí? Energía hidroeléctrica, bioenergía o biomasa, energía solar y energía eólica, ¿sí? Entonces, viendo esto, pasamos a la siguiente pregunta del Menti, ¿sí? Que es, ¿cuáles son las tecnologías de generación más limpias que ustedes conocen? ¿Sí? Avísenme si ahí lo pueden ver. Ahora sí. Excelente. Bien. Energía nuclear, eólica. No hay muchos países que tengan energía nuclear, no está muy difundida, pero es una energía limpia o considerada cero emisiones también para la generación de energía. Muchos países en Latinoamérica tienen y usan energía hidroeléctrica a través de represas, sí, que están construidas en los ríos. Undimotriz, muy bien, ahí hay conocimiento. Bien, energía eólica también, excelente. Bueno, en México, acá un comentario, hay bastante energía solar, ¿sí? Que entra en operación a primera hora de la mañana y obviamente tiene su pico máximo al mediodía cuando hay mayor incidencia, y es ahí donde el factor de emisión, o sea, cargar energía eléctrica, tomar energía eléctrica de la matriz, es más limpio, ¿sí? Nosotros hicimos un estudio justamente de cómo van variando las emisiones de la energía en función de el horario en que entra en operación cada tipo de energía, y bueno,
nos dimos cuenta de que la energía solar sí tenía bastante incidencia en el factor de emisión de la matriz energética de México, y eran en esos horarios en donde la energía es más limpia, ¿sí? Cerca del mediodía y por la tarde. Excelente. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, Luqui. Bueno, buenas, soy Luca y voy a continuar con lo que queda de esta charla. Y les quiero contar un poco cómo son los pasos que se tienen que realizar para poder reducir estas emisiones y concretamente lo que estamos haciendo nosotros en Vemo. El primer paso para poder reducir emisiones es ver en qué estamos produciéndolas. Por lo tanto, se tienen que contabilizar. Y la forma que a nivel global se utiliza para contabilizar es mediante esa fórmula, que bueno, voy a explicar primero en términos técnicos y después vamos a ir más fácil, pero en principio hay 3 gases que son los que más contaminan, ¿no? El primer gas que más contamina es el dióxido de carbono, es el CO2, el que más conocido de todos. Y luego los siguientes gases que están por debajo, pero son importantes tener en cuenta, son el metano, que es el SH4, y el óxido de nitrógeno, que es el N2O. Por lo tanto, para poder saber cuántas emisiones se generan en una compañía, se tienen que tener en cuenta los 3 gases y hacer esa fórmula que se encuentra ahí, que sería a todas las toneladas de dióxido de carbono que tenemos, se le tienen que sumar otros 2 valores, que es el valor de cantidad de toneladas de metano multiplicado por un valor que es el potencial de calentamiento global del metano. Este valor sería como poder llevar a una cantidad relativa de cuánto sería que estaría contaminando si fuese dióxido de carbono. Y después lo mismo se suma otro valor que es el de óxido de nitrógeno multiplicado por el potencial de calentamiento global del nitrógeno. Con todo esto vamos a obtener un único valor de toneladas que se le llama toneladas de dióxido de carbono equivalente, ya que es equivalente porque tiene en cuenta diferentes gases, llevándolo a que sea equivalente al dióxido de carbono. Y así se puede comparar diferentes sectores o diferentes compañías. Un ejemplo, por ejemplo, es que tengas una cierta cantidad de dióxido de carbono, le sumas la cantidad de toneladas de metano multiplicado por lo que el IPCC, como nombró Margantes, otorga para el metano es 25 de valor de potencial de calentamiento global. Eso significa que el metano es 25 veces menor que el dióxido de carbono. Y después, por ejemplo, para el óxido de nitrógeno, el valor que otorga el IPCC para el potencial de calentamiento global es 298, que también significa que el óxido de nitrógeno es 298 veces menor que el dióxido de carbono. Eso es para este año, que todos los años lo van revisando y van ajustando este valor. Pero, bueno, como podemos ver, son relevantes todavía y hay que seguir sumándolos, pero el más importante sigue siendo el dióxido de carbono. Y todo esto también hay estándares a nivel globales que nos dicen cómo es que tenemos que contabilizar y separar estas emisiones. El más conocido y el que utilizamos nosotros también y el más utilizado a nivel global es el GHG Protocol, que es el Greenhouse Gas Protocol, que principalmente divide, como dijo Marc antes, en 3 alcances, o lo que se dice scopes, que sería alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Ahora vamos a ir a fondo con eso, pero en principio el alcance 3 es el que genera mayor desafío a nivel global, ya que tiene en cuenta muchas etapas del producto o del todo el proceso de servicio que no tienen que ver tanto con lo que produce la empresa. Entonces es más difícil poder tener una contabilización y poder tener también control sobre ellas. Bueno, ahora sí, vamos a dividir todos los alcances, que son los 3. El primer alcance son todas las emisiones que sí vienen directamente desde la empresa y las podemos controlar. Por ejemplo, en Vemo, acá podemos incluir principalmente todo lo que sería la gasolina utilizada en la combustión de los vehículos de combustión interna, que ya es el que más emisiones genera en este caso. Luego, en el alcance 2, serían todas las emisiones que son asociadas con la energía que utilizamos en Vemo, que principalmente es la energía eléctrica, o la única
que se contabiliza en este momento es la eléctrica. Y en esta, por ejemplo, en Vemo, lo tenemos en cuenta en varios lugares, que ya pueden ser en las oficinas, la electricidad que se utiliza en las oficinas, o también en todo lo que es recarga de cargadores eléctricos y para la utilización de los vehículos eléctricos que implementamos nosotros. Y después, por último, sí está el alcance 3, que acá serían todas las emisiones que son indirectas a lo que genera o produce la empresa, pero que aparecen a lo largo de la cadena de valor del producto. Estas emisiones pueden venir desde los proveedores, desde los transportes o el uso mismo del producto en la casa del cliente. En Vemo, para llevarlo más fácil, esto tenemos muy en cuenta a la hora de cuando se compra un nuevo vehículo, que se tiene que ver en cuenta cuántas son sus emisiones de fabricación del vehículo, que se fabrica, por ejemplo, en China, y tenemos que tener en cuenta cuánto contamina esa fabricación allá, y además el transporte desde China hasta México. Todo eso tiene contaminación y hay que incluirlas, y está incluida en el alcance 3. Bueno, ¿y por qué es importante y para qué nos sirve? Bueno, el inventario de GI nos sirve para poder entender cuál es la huella de carbono de toda nuestra organización y así poder hacer diferentes planes o monitoreos para poder controlarlo e intentar disminuir esta huella y generar menos emisiones. Después hay 4 puntos importantísimos que hay que tener en cuenta. Primero, hacer el inventario nos sirve para poder divulgar a inversionistas y stakeholders. También nos ayuda para mitigar todos estos riesgos asociados al cambio climático, porque al hacer la huella de carbono podemos ver qué área, por ejemplo, está contaminando más que otra y poder meterle más enfoque en mitigar y mejorar eso. Después también para poder cumplir todas las regulaciones que hay en México, por ejemplo, que Mark le contó algunas, pero que nosotros no llegamos a las 25.000 toneladas, pero hay que estar contabilizando para el día que lleguemos poder reportarlo correctamente al gobierno. Y después también, como les contó Mark, es para contribuir a las metas globales, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es intentar no llegar al 1,5% de aumento, 1,5 grados de aumento a nivel global. Después, también hay diferentes estándares que nos van a ayudar a poder reportar o contabilizar el inventario GI. El primero que les voy a comentar es el CDP, que este se encarga principalmente en todo lo que es el impacto ambiental que hay en el agua o en la forestación, con todo, y nos ayuda con declaraciones detalladas de nuestra huella de carbono. Después está SASB, que ellos se enfoca más en el riesgo y la sustentabilidad, pero en sectores específicos de la industria y en el impacto financiero que esto da. Por lo tanto, lo que nos da a nosotros son normas y parámetros específicos del sector para poder controlar. Luego está TCFD, que es más que nada información financiera y sobre gestión de riesgos ambientales. Y también nos da esas recomendaciones y cómo informar de manera clara estos riesgos financieros. Y después, por último, una muy importante que se utiliza mucho a nivel global también es los Science-Based Targets, que en estos son objetivos científicos específicos para la reducción de emisiones en una empresa. Y esto te hace trabajar y ponerte objetivos muy específicos en cómo mitigar o reducir las emisiones en las diferentes áreas de la misma empresa. Bueno, ¿y qué reto nos estamos enfrentando hoy en Vemo? Le voy a dar un ejemplo un poco sobre Vemo Conduce y toda nuestra flota de vehículos eléctricos. En este gráfico, que vamos a hacerlo más simple, se va a ver más que nada la proyección que hay de emisiones en gramos de dióxido de carbono equivalente por los kilómetros que recorre esta flota. Primero vamos a tener en cuenta que es una proyección de 2024 a 2029 y en estos nosotros estamos buscando y se espera que nuestra flota vaya creciendo a lo largo de los años para tener una mayor cantidad de vehículos eléctricos implementados. Pero ¿qué pasa? Con esto lo normal es que traiga una subida de emisiones, ya que podría haber mayor emisiones. Pero nuestro objetivo, como el área de medio ambiente, es intentar que las emisiones, aunque haya un crecimiento, nosotros intentar bajar estas emisiones por kilómetro que se recorren. Que es un trabajo que estamos realizando y estamos viendo porque, por ejemplo, es cómo utilizar energía más limpia para que los vehículos eléctricos funcionen con electricidad más limpia, como con todo lo que dijeron recién en el Menti. Entonces, la idea es llevar a que haya menores emisiones, pero con mayor flota.
Lo bueno es que ya al ser vehículos eléctricos, es una herramienta increíble para estar trabajando a favor de mejorar el cambio climático. Entonces, ya la implementación de estos vehículos eléctricos es una tecnología muy limpia y está muy buena, pero bueno, nosotros queremos ir un poco más allá e intentar mejorar todavía más eso. Bueno, y ahora los invito a que se vuelvan a meter al Menti. Ahí les comparto de vuelta, que es la misma entrada. Y hay que responder qué estándares de contabilización y divulgación de emisiones conoces. A ver si estuvieran escuchando. Vamos con esas respuestas. Buenísimo. Los Science-Based Targets. Muy bien. Como comentaba Luca, mientras voy comentando sobre lo que van respondiendo, los Science-Based Targets son un estándar que está específicamente abocado a que las empresas tomen acciones estandarizadas para poder reducir sus emisiones de forma tal que a nivel global se alcance ese cero neto a 2050, ¿sí? La finalidad de los Science-Based Targets es justamente poder limitar la temperatura media global respecto a etapas preindustriales a 1,5 grados, ¿sí? Que es el objetivo más ambicioso que se estableció en el Acuerdo de París. Entonces, básicamente lo que hacen son publicar guías que especifican cómo las distintas compañías, se pueden setear acorde a su sector esos objetivos para ir reduciendo paulatinamente sus emisiones, ¿sí? Buenísimo. Tenemos también... Eso, GHG Protocol es una que nombré y es muy utilizada, ya que está buena para todo lo que es contabilización, porque nos otorga primero factores de emisión, que son los factores de cómo contabilizar las emisiones de un servicio o producto, y además nos dice cómo es que hay que juntarlas y nos da ya bases como para poder seguir y hacerlo de una manera más eficiente. Y después las ISO también, eso ya es un poco más específico todavía, y son certificaciones para que también te van guiando de cómo hacer esta contabilización de manera más exacta y que no haya errores. Buenísimo. Ahí alguien se animó y puso el CDP también. Que básicamente el CDP lo que hace es, en función de distintas métricas que una compañía puede ir reportando, ir rankeándola en A, B, C o D en función de justamente los valores que se van reportando para cada una de las métricas que solicita el estándar. Estas métricas pueden ir desde gases de efecto invernadero hasta consumo de agua, generación de residuos, cuidado del medio ambiente, etcétera. Y bueno, se van rankeando las distintas compañías en distintas regiones en función de esas métricas. Lo que tiene positivo el CDP es que mucha gente ingresa periódicamente a ver estos rankings, stakeholders, inversionistas ven estos rankings, y en función de eso es que, bueno, uno puede evaluar cómo están rankeadas distintas compañías, ¿no? A nivel global. Excelente. Bueno, y cerramos entonces ya con la sección de preguntas y respuestas. Fue bastante conciso, rápido, pero bueno, creo que pudimos brindar bastante información valiosa. Esperamos que se hayan llevado toda esta información. Y bueno, no sé si hay preguntas, respuestas, abiertos a que abran micrófono y consulten, ¿eh? Ahí, Lean, veo que tienes mano levantada. Sí, Lean. ¿Cómo están?
Una duda, Marc, porque es súper interesante antes que nada la presentación, estuve ahí siguiéndola y me quedó una duda con respecto a los objetivos que hablamos del Acuerdo de París, ¿no? Veíamos algunos objetivos de México, acá me quedó una captura de pantalla, reducción de emisiones totales del 22%, o sea, objetivos súper interesantes y ambiciosos, pero de cara al 2030, ¿cuál es el formato de seguimiento de esos objetivos? O sea, ¿dónde se comunican por ahí las acciones que van teniendo lugar año a año o semestre a semestre? ¿Hay como algún formato donde uno pueda ir siguiendo ese avance? Por lo general se publican cada vez que se hacen las COP, ¿sí? Para que participan los distintos países, van publicando el progreso en cara a esos objetivos, y ahí es donde muchos países justamente hacen cambios, dicen, no, nos pusimos, no sé, este objetivo que era súper ambicioso, lo bajamos un 5%, etcétera. Lo de el documento en particular me lo llevo, entiendo que sí hay sitios donde se publican los documentos, pero me lo llevo para pasártelo. Bueno. Grande, Marc, gracias. No, a vos. ¿Alguna otra por ahí? No sé, Andy, Lucky, si yo no veo, no llego a ver el chat. Pero si van comentando, buenísimo. Ahí Quique tiene mano levantada. ¿Y qué? ¿O fue un accidente, Quique? ¿Ya la bajaste? ¿Te arrepentiste? Me arrepentí. En lugar de quitar el mute, me salí de la llamada, perdón. Iba a preguntar sobre el consumo responsable, por ejemplo, de alimentos. ¿Qué impacto tiene? Digo, porque en la primera parte de en la primera pregunta ponía, ¿no? Como yo ponía lo de reducir el consumo de carne, y alguien más ponía la parte de, pues no sé, plantar tus propios vegetales, frutas y demás, ¿no? O sea, pero ¿qué impacto real eso tiene? Yo sé que todas las acciones de alguna manera cuentan, pero al mismo tiempo habrá unas que tengan ejemplos. Si decido cambiar mi automóvil, obviamente va a tener más impacto que alguna otra acción que pudiera tener, ¿no? Pero ¿qué impacto pueden llegar a tener y qué otras cosas hay, no? Mira, en este momento no te sabría pasar cifra exacta, o sea, también es un poco complejo de medir, decir, bueno, en vez de consumir carne en lo individual, paso a consumir este alimento que probablemente se genera de una manera o una forma mucho más sustentable. Pero bueno, un poco la idea de esto, como mencionábamos, es el efecto multiplicador, ¿no? Si todos pasamos de alguna forma a consumir alimentos que están producidos o que se producen o generan menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en su generación, en su producción, o hay prácticas, están asociados a prácticas más sustentables, es muy probable que la reducción de emisiones sea significativa. No tengo en mente, como te digo, el número a nivel global de emisiones de GI que se lleva el sector alimentos particularmente. Por lo general, lo que sí puedo comentarte y compartirte es que en el caso de compañías que los produzcan o que los adquieran como materias primas para generar sus productos, las contabilizarían o se pueden llegar a contabilizar dentro del alcance 3 que mencionaba Lucas. Es decir, cuando uno adquiere un cierto producto o servicio, todas las emisiones de GI generadas que son correspondientes a la cadena de valor, por ejemplo, manufactura, transporte del producto, sí van dentro del alcance 3. Ahí, por ahí para agregar que está bueno, sí también se usa mucho de intentar consumir productos que son generados dentro de la misma área, estado, barrio, ya que hay menos transporte y no tiene que tener tanta refrigeración los contenedores. Hay varias cosas que se tienen en cuenta, entonces a veces pasa que vas al supermercado y ves que hay una fruta traída de Tailandia y no está tan bueno comparado a una fruta que por ahí fue más cerca. Eso sí, hay diferencia. Y también, Quique, no solo el sector alimenticio sí es uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero, pero también está el tema de la deforestación y toda la huella hídrica relacionada a los productos
ganaderos, o sea, de carne. Yo había visto que puedes reducir tu huella de carbono individual comiendo más plant-based en un 25% más o menos. Entonces, creo que es significativo y si vas sumando esas huellas de carbono individuales y tiene un impacto en el sector alimenticio global, que es uno de los más contaminantes, también por el metano de la ganadería. Listo. Excelente, muchas gracias. Gracias, Quique. Anímense, team. Lo siento muy callados aún. Si se puede. O ya están muy pendientes de lo que está pasando y están tomando sus acciones de manera individual. Bueno, yo estoy muy convencidos con lo que pasó el día de hoy y lo que ocurrió. Bueno, team, si no hay más dudas y preguntas, muchísimas gracias. Antes que nada, al equipo por estar presentando el día de hoy. Se les agradece mucho, sobre todo estos temas en los cuales nos podemos ir apoyando, no nada más por trabajar en Vemo, sino también de nuestra propia trinchada, cómo podemos ir avanzando y combatiendo esta situación que nos afecta a todos de manera global. A todos los demás, gracias por tomarse un tiempo para esta sesión. Esperamos sigan disfrutando, se sigan uniendo a la siguiente Demotalks. Lo estaremos viendo próximamente. Nada más, por favor, team, sus cámaras, café y mucha agua, ¿va? Por lo tanto, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buena charla. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.